Vamos a ver, yo esta primera charla, pues lo que voy a hablar básicamente es de la técnica o las técnicas que venimos haciendo en los últimos años, especialmente para el estudio del cambio climático, que es la dendrocronología. Voy a hacer esta charla en dos partes. En una primera parte voy a hablar de la dendrocronología en general, qué es, para qué sirve, etcétera, y después, en la segunda parte, pues hablaré de cómo la utilizamos nosotros para el estudio especialmente de la respuesta de los robles al cambio climático. Entonces, bueno, me gusta siempre empezar hablando de dendrocronología con la primera referencia histórica que se encuentra a la respuesta. Bueno, la dendrocronología básicamente lo que estudia es la respuesta del crecimiento de los árboles al clima que quede registrado en el patrón de anillos. Y la primera persona que habló sobre esto fue, como no, Leonardo da Vinci, que dijo no solo que eso que sabemos desde hace mucho tiempo, que los anillos indican la edad del árbol, sino que también su variación pues depende de las condiciones ambientales. Pero realmente la dendrocronología como tal pues fue desarrollada por este investigador americano, que tiene una historia muy interesante, que bueno, no puedo entrar en ella porque sería muy larga, pero curiosamente era un astrónomo que estaba interesado en estudiar las manchas solares. En aquellos tiempos, a finales del siglo XIX, no había registros climáticos, entonces decidió buscarlo en los árboles. Y lo que se encontró, lo que se encontró fue un patrón que se iba repitiendo en todos los árboles de la zona que estudió. Estos años, 1904, 2, 1899, 1896, eran anillos estrechos en todos los árboles. Bueno, finalmente lo que hizo fue dedicarse con la National Geographic a la datación de ruinas de los indios Anasazi, o sea, nunca más estudió las manchas solares. Pero bueno, la técnica que desarrolló mediante la comparación de esas secuencias de anillos, de esos anillos estrechos, es lo que se conoce como sincronización y es la base de la dendrocronología. Básicamente consiste en atribuir a cada anillo el año exacto de su formación, o sea, poner los anillos con fechas exactas, y de esta manera pues se pueden medir, como esto, se pueden obtener secuencias de cada uno de las piezas de madera e ir sincronizando, ir encajando unas con otras de manera que pues vayan coincidiendo. De esa manera se establece una fecha para los anillos y es importante tener en cuenta que la datación mediante dendrocronología es absoluta. Da el año exacto, si no, no da nada. Si se data, es el año exacto, si no, no hay ninguna información. La razón de que se pueda llevar a cabo la dendrocronología pues se basa en la idea de que el árbol se comporta como una caja negra. A medida que el árbol va creciendo, en función de las condiciones ambientales, pues las células o su distribución, abundancia, etcétera, pues van teniendo diferente aspecto. Por ejemplo, en periodos fríos y húmedos vemos paredes finas, lumen grande, en periodos secos y cálidos lo contrario. Entonces, esto va quedando registrado en el árbol a medida que se forma la madera de forma permanente, y lo que vemos es que árboles que crecen bajo las mismas condiciones presentan una respuesta parecida. Aquí vemos el hayedo Fonteformosa, cerca de Caurel. Cada línea negra representa un árbol, y se ve que, aunque bueno, evidentemente hay variación individual, pues se ve que hay un patrón común a todos ellos, ¿no? Si comparamos 4 hayedos de la misma zona, pues también vemos que existe cierto patrón común. Y eso es lo que permite que las series se puedan ir sincronizando. De manera que estos acontecimientos quedan registrados permanentemente, y lo que se trata es, mediante dendrocronología, es de leer esta información para obtener información ambiental. Mediante la sincronización pues se pueden construir cronologías muy largas, empezando por árboles vivos, madera de distintas edificaciones, yacimientos arqueológicos, o incluso madera que aparece, digamos, subfósil, enterrada en sedimentos, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en Alemania, en 2 ríos. Aquí cada línea horizontal fina representaría una secuencia de un roble, ¿no? Serían robles que aparecen enterrados en las cuencas de estos ríos, y vemos cómo, encajando unos con otros, pues se llega al 8000 a.C. sin ningún problema, ¿no? A ver. Entonces, pues combinando madera de distintas fuentes, se llega a abarcar varios milenios,
Y estas series que obtenemos, pues vamos a ver ahora que son de utilidad en disciplinas muy diversas, ¿no? En primer lugar, y es quizás lo que más nos interesa a la mayoría de los que estamos aquí, es estudiar la respuesta del crecimiento al clima, ¿no? Las relaciones que existen entre el clima y el crecimiento. Básicamente sería obtener las secuencias de anillos, hacer una relación para identificar las principales variables que influyen sobre el crecimiento. Por ejemplo, aquí en la Fraga de Cabeiro vemos cómo la precipitación de verano favorece el crecimiento, o en este alledo del Caurel vemos que hay una relación muy estrecha entre la precipitación de principios del verano y el crecimiento, ¿no? El crecimiento radial del haya. Pero a veces se pueden identificar acontecimientos anómalos. No sé si os acordáis del año 95, que el 22 de abril estuvo nevando en Lugo toda la mañana. Fue un año que en Semana Santa se llegaron a 30 grados, estaba todo el mundo en las playas, los árboles adelantaron la foliación y de repente, la noche del 21 al 22 de abril, se registró la temperatura más baja de todo el año, ¿no? Esta es la estación de Ancares, que está en Cervantes, y se ven temperaturas nocturnas de 14 grados a principios de abril y menos 5 2 semanas después. Entonces, este año pues se produjo unos daños muy grandes en las yemas en apertura, hasta el punto de que las hayas formaron anillos muy estrechos o incluso en algunas partes de la madera no se formó el anillo. También se puede estudiar la distribución espacial de la respuesta. Aquí vemos pues diferentes alledos, la respuesta a la precipitación de verano de diferentes alledos de la cornisa cantábrica. Evidentemente, si le damos la vuelta a este modelo, pues se puede hacer lo contrario, utilizar los anillos para reconstruir cuál fue el clima en el pasado. La mayor parte de las reconstrucciones de los últimos milenios están basadas en dendrocronología. Entonces vemos que se pueden obtener pues secuencias muy largas, ¿no? En general, no de manera local, sino para grandes áreas geográficas. Pero también sirven para estudiar la dinámica forestal. Aquí vemos ejemplo de podas, estos son unos trabajos hechos en Tragamón, en Asturias, y se ven años en que se desmocharon los árboles, se detecta por las reducciones de crecimiento, incluso se puede estudiar cómo varía espacialmente este manejo, ¿no? Parecido, pues, las talas. Cuando se eliminan bastantes árboles en la proximidad de un árbol, pues disminuye la competencia y hay aumentos bruscos de crecimiento. Aquí vemos la frecuencia de aumentos de crecimiento en un bosque de Cazorla, que abarca casi un milenio, y por ejemplo vemos, bueno, estas líneas representan cada una un árbol, y en azul los periodos en que vemos reducciones de crecimiento. Y vemos que hay momentos, como aquí, en que aparecen muchas liberaciones de crecimiento, que se produjeron bastante, o sea, una apertura del bosque. Hablando con los historiadores, parece que este momento lo relacionan con las talas para las guerras napoleónicas. Se pueden reconstruir plagas que dejan patrones muy, muy concretos en los anillos, sobre todo plagas de lepidópteros, o en regiones donde hay fuegos e incendios de superficie, pues a través de las cicatrices que van quedando en los árboles se pueden datar y reconstruir la historia de incendios, ¿no? Que evidentemente pues puede estar muy ligada también al clima. Más curioso, grandes erupciones volcánicas. Las erupciones de este tipo, las erupciones explosivas, lo que hacen es lanzar a la atmósfera gran cantidad de cenizas. Aquí vemos la del Pinatubo, que fue la mayor del siglo XX, y cómo en pocos meses se cubría de cenizas prácticamente toda la Tierra, ¿no? Y cómo la temperatura del globo bajó casi 1 grado con la erupción del Pinatubo. Esto lo que ocurre es que en zonas altas de todo el planeta se registran anillos de helada. Serían anillos en que el tejido estaría dañado como consecuencia de una helada en primavera. Y dentro de estas pues hay una muy famosa, que es el 1816, el famoso año sin verano, del que surgió la historia de Frankenstein. Todo esto que se debió a la erupción de un volcán en Indonesia, el Tambora, que es la mayor erupción conocida en época histórica, ¿no? Bueno, pues este año sin verano, este año y el siguiente, 1816-17, como curiosidad, son los 2 años de menor crecimiento en los robles de Ancares, de los últimos 500 años. O sea que incluso aquí se ve ese efecto. Se pueden datar construcciones históricas. Aquí vemos un ejemplo de un trabajo que hicimos en la Catedral de Segovia.
a partir de las maderas que se obtienen de estas vigas, pues se ven momentos en que se hicieron determinadas reparaciones, y este es interesante porque los árboles datan a 1755 y es debido a la destrucción de la cubierta por el terremoto de Lisboa. A partir de un documento histórico, pues se pudo ver que se compró la madera disponible que había en ese momento para reparar con urgencia ese tejado, ¿no? O incluso, pues, dentro de construcciones se pueden datar pecios de barcos. Durante los últimos 4 años estuvimos desarrollando un proyecto, una red ITN Marie Curie, que terminó a principios de este año. Este proyecto For Sea Discovery estaba orientado principalmente a tratar de reconstruir el comercio de madera para la construcción naval en los imperios ibéricos. Nos podemos preguntar, ¿en qué entra aquí la dendrocronología y estas técnicas? Bueno, se trabajó con madera, evidentemente se hicieron cronologías de muchos árboles vivos para tener referencias, pero se trabajó con madera de algunos pecios, algunos de Galicia, el famoso galeón de Ribadeo, que se identificó en el marco de este proyecto, o la bayonés, que está en la Costa da Morte. Y el estudio de los anillos consistió en combinar una serie de técnicas, no solo de dendrocronología, para tratar de determinar la época y el área de procedencia de la madera, combinando dendrocronología, anatomía aplicada a la dendrocronología y la identificación de compuestos orgánicos y de isótopos de estroncio en la madera. De esa manera se intentaba saber de qué áreas podía provenir la madera que se empleaba, ¿no? Y ahora ya, después de esta introducción general, pues hablo de la dendrocronología y el cambio climático y de qué manera la utilizamos en nuestro grupo de investigación. Entonces, en principio, así, hablando de forma general, yo creo que la mayoría de las secuencias de anillos de crecimiento se pueden utilizar para obtener información sobre el cambio climático. Tenemos la historia del crecimiento de más largo o más corta de un árbol, cómo fue la respuesta a lo largo de toda su vida, por tanto, debería resultar de gran utilidad. Pero para estudiar las relaciones entre el crecimiento y el clima debemos utilizar para medir, evaluar el crecimiento, pues a un estimador, lo que se llama actualmente en inglés proxy, que permita modalizar esa relación con alguna variable climática. Y, aunque estaba hablando de la anchura de los anillos, evidentemente en un anillo hay muchos más proxies que solo la anchura. Podemos medir la anchura del anillo, o la parte de primavera, la parte de verano, pero se pueden estudiar características anatómicas, que es en lo que más trabajamos nosotros en la actualidad, medir el tamaño de determinadas células año a año. Se pueden estudiar la presencia de determinados elementos, de gran importancia actualmente composición isotópica, o incluso pues determinar compuestos por técnicas como el FTIR, la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, que se está empezando a emplear en la actualidad. Lo que es importante es que este proxy, que se utilice para relacionar el clima y el crecimiento, tenga una serie de características, que sea una correlación alta con algún parámetro climático que queremos estudiar, además que sea estable a lo largo del tiempo, lo cual no es habitual, y que exista una relación causa-efecto. Hay una tendencia muy grande a buscar correlaciones y sin saber por qué. Debe tratar de interpretarse esa relación. Y nosotros concretamente, en el marco del cambio climático, lo utilizamos para estudiar el efecto del cambio climático sobre los robles en Galicia. Debido a que, como consecuencia del cambio climático, pues las condiciones se espera que sean más séricas, son un ambiente más mediterráneo. En Galicia tenemos 2 especies de robles, bueno, tenemos más, pero dominan sobre todo 2, que son el Quercus robur y el Quercus pyrenaica, que vemos aquí su distribución, Pyrenaica más mediterráneo. Coexisten en muchos puntos, pero tienen requerimientos ecológicos diferentes, y el cambio climático pues les introduce una serie de factores de estrés, que los más importantes son un aumento en el estrés hídrico, mayor duración, mayor intensidad de sequías, uno que yo creo que se está obviando bastante, que es el efecto del invierno. Un aumento de temperatura invernal puede implicar una tasa respiratoria más alta y mayor consumo de reservas, y sobre todo esto además tiene relación con estos otros 2 efectos. Si además la precipitación es elevada, como es el caso de una región mediterránea, y existe inundación, aumenta mucho el estrés respiratorio. Y además,
una temperatura alta puede adelantar las fases fenológicas en primavera. Y esto lo que hace es variar el equilibrio entre las dos especies, que es lo que tratamos de ver. Porque en principio Quercus pyrenaica es una especie mejor adaptada a ambientes séricos, tiene una fenología más retardada para evitar heladas tardías, pero esto pues lo que supone es una estación más corta y un periodo de dormición más largo. Las técnicas que usamos, pues básicamente la dendrocronología clásica, digamos la anchura de los anillos, lo que se llama anatomía cuantitativa, que es la dendrocronología aplicada a características anatómicas. En vez de medir la anchura del anillo, pues medimos cuál es el tamaño medio de los vasos de primavera, por ejemplo, ¿no? Y eso se analiza año a año. ¿Qué se está viendo actualmente? Se publicó hace unos años en esta revisión, que es una técnica muy adecuada para estudiar el cambio climático. Lo que más utilizamos es esto, los vasos de primavera de los robles que varían año a año. Y la principal importancia de estos vasos es que están muy ligadas a las propiedades hidráulicas de la planta y al balance de carbohidratos. Y para poder interpretar estos resultados, pues hace unos años empezamos a estudiar la silogénesis, que sería la monitorización de la formación de madera a lo largo de la estación, ¿no? Está también en relación con la fenología del árbol. Entonces, bueno, en primer lugar, en dendrocronología clásica tratamos de extender las cronologías. En Ancares tenemos cerca de 500 años de secuencias. Como curiosidad, este es el árbol más viejo que encontramos, un roble de la parte de Ancares leoneses que tiene unos 800 años, aunque no pudimos datar los últimos años de la serie porque se ve aquí que los anillos son imposibles de diferenciar, ¿no? En el proyecto For Sea Discovery extendimos las cronologías también en la zona cantábrica. También llegamos a más de 500 años en robles del País Vasco y Cantabria, y además, mediante edificios históricos, especialmente iglesias del País Vasco, que tenían gran cantidad de estructuras de madera, datando pues cada una de estas líneas es una secuencia de anillos, estos son los distintos edificios que estudiamos, pues llegamos hasta 1326. En Galicia, pues la red de cronologías, tenemos unas 60 cronologías, la mayoría de poco más, de un siglo o un poco más, pero como se ve la mayoría son para Quercus robur, que es lo que aparece en amarillo, en la actualidad pocas para Pirenaica. En ocasiones, cuando las comparamos con el clima, vemos que hay unas respuestas buenas, pero especialmente en las zonas donde domina un factor limitante. Por ejemplo, en la alta montaña la temperatura de verano es favorecedora, en zonas bajas la precipitación, pero es mucho más habitual lo contrario, que no encontremos nada, que no veamos relaciones clima-crecimiento claras, que se puede deber a dos causas: a una alta perturbación, manejo que enmascara esa señal climática, o a condiciones atlánticas que no son especialmente limitantes, ni el factor limitante es el mismo todos los años. Por eso, pues nos centramos más en la actualidad en el estudio de los vasos, que combinados con la anchura de los anillos permite comprender mejor las respuestas climáticas de la especie. Vemos que el tamaño de los vasos está relacionado sobre todo con la dormición y el inicio de la actividad, mientras la anchura de los anillos pues está más relacionada con las condiciones en la estación activa, primavera e inicios de verano. Además, nos encontramos que el tamaño de los vasos no está afectado por perturbaciones no climáticas, o sea, en reducciones de crecimiento de este tipo, vamos a ver, que vemos aquí, no les afecta, son estas líneas azules que vemos, no les afecta a los vasos, de manera que conservan mejor la señal climática, y vemos que en estas series pues encontramos una buena respuesta en la primavera, ¿no?, cuando estudiamos los vasos. Y lo que es incluso más interesante, conseguimos hacer una cronología de casi 500 años de vasos y encontramos que hay una respuesta fuerte al clima y que además están muy relacionados con la NAO, con la oscilación del Atlántico Norte, durante el invierno. La oscilación del Atlántico Norte es la diferencia de presión entre Islandia y Azores y determina las condiciones del clima dominante en ese año, ¿no? Concretamente la península ibérica, pues la NAO de invierno, vemos aquí, está muy relacionada con lo que es la precipitación durante el invierno. Es un invierno más seco, más húmedo.
Y por último, para interpretar todos estos resultados, pues a través de este proyecto en los últimos años, pues tratamos de monitorizar cómo fue la formación del anillo a lo largo del año. Para eso usamos tres localidades donde coexistían Quercus robur y pirenaica a lo largo de un gradiente, y durante toda la estación, cada 7-15 días obteníamos una muestra, 7 al principio de la estación, durante el verano más separado, y íbamos viendo cuál era el estado de formación de madera en ese momento, ¿no? Esto, bueno, pues combinamos pues, lo que es la actividad cambial, lo que es la formación de la madera, con la fenología, y analizamos también el balance de reservas. Y pudimos ver cómo variaba el crecimiento, vemos aquí a lo largo de la estación, cómo se forman, bueno, las distintas zonas de crecimiento. Aquí vemos pues, las distintas fases, cómo varían de unas localidades a otras. En 2013 lo puse más suave, también la variación de un año a otro, ¿no? Y bueno, esta fue la información que utilizamos para interpretar los anillos. Entonces, podemos concluir de todo esto que la combinación de todas estas técnicas es necesaria para comprender la respuesta de los robles al cambio climático. Una sola de ellas no da respuesta suficiente. La anchura del anillo puede ofrecer información, como decía antes, sobre las condiciones durante la estación de crecimiento, pero está bastante limitada por el manejo, régimen de perturbación, al contrario de lo que sucede con los vasos, que están muy relacionados con las condiciones al principio de la estación y en la dormición, y además son un proxy que parece óptimo. ¿Y esto cómo se lleva a las especies? Bueno, pues en principio la impresión que nos da es que Quercus pirenaica sigue una estrategia más conservadora. En caso de que las condiciones sean desfavorables, pues prioriza, por ejemplo, un sistema vascular más seguro, el almacenamiento de reservas, y esto lo que hace es que esta estrategia pues parece mejor, o sea, más eficiente frente al cambio climático en condiciones favorables, pero en condiciones desfavorables le daría desventaja competitiva frente a Quercus robur, que es una especie que, digamos, asume más riesgos, ¿no? Y esto es todo. Bueno, muchas gracias por la interesante presentación. Quédate por aquí porque, Sí, vale. porque podemos, tenemos tiempo para un par de preguntas si queréis. Uy. ¿Alguna pregunta? Sí, José Luis. Una cosa totalmente de interés personal, que yo no soy ningún experto. ¿Qué necesitas para datar la fecha de un árbol? ¿El tronco? ¿Puedes a partir de ramas? ¿Las raíces? Utilizamos el tronco. Normalmente una muestra tomada en torno a la altura del pecho, pero no se cortan los árboles, que es lo que me pregunta mucha gente. Se introduce una barrena que tiene aproximadamente, o sea, saca un cilindro de medio centímetro de diámetro, más o menos. Yo tengo una pregunta que supongo que está flotando en el ambiente, que es respecto a la polémica del cambio climático, ¿cuál es vuestra sensación a partir de vuestros datos? ¿Cómo está cambiando realmente el clima a partir de vuestros datos de dendrocronología o no? En Galicia, ¿qué datos tenéis? Y si es sincero, claro, porque veo que ponéis cara. Es que es complicado de decir, ¿no? Sí. O sea, bueno, ¿No te queréis mojar? No. Pero es que la primera polémica que hay siempre del calentamiento, el cambio climático, el principal problema que veo es que, bueno, si vemos lo que es la historia del clima, tuvimos un periodo que es el periodo cálido medieval, que era incluso más cálido que la actualidad. Luego tuvimos un periodo muy frío con un mínimo de actividad solar, que fue la pequeña glaciación. Y después empezó a calentarse otra vez el clima. El registro el comienzo de ver registros meteorológicos empezó en el momento que empezamos a salir de la pequeña glaciación. Entonces, en la actualidad hay un calentamiento que lo que es difícil cuantificar es qué porcentaje es debido a la acción humana, qué porcentaje es natural. Lo que sí que se está viendo es respuestas, o sea,
Lo que hablamos ahora mucho en cambio climático es el aumento de la frecuencia de eventos extremos. En los árboles lo que se ve es que las respuestas cambian bastante a partir de la década de los 70. Mediados de los 70. Por tanto, sí que parece cambia, que hay sí, un indicio en esa dirección. Y sobre todo que se hacen unas respuestas más anárquicas. Y ya para acabar, temas fósiles. Por ejemplo, el tema del impacto del meteorito del Cretácico, ese tipo de... ¿Hay datos digamos, en los árboles fósiles sobre ese tipo de eventos geológicos? No, el problema con la dendrocología, como os decía, tiene una precisión anual en la datación, pero tiene un límite, que es el último periodo glacial. Tenemos hace 13.500 años, tuvimos unos 2.000 años sin... Bueno, del 13.500 o 2.500 no tuvimos árboles, por tanto no puede haber secuencias continuas. Lo único que se puede hacer son secuencias relativas. Pero cuando hablo de la madera, o sea, no estoy hablando de madera fósil, de madera petrificada. Estoy hablando de lo que llamamos subfósil, que realmente no es fosilizado, es madera fresca o parcialmente degradada. ¿Madera fosilizada no vale para hacer este tipo de análisis? Yo, vamos, hasta ahora no encontré ningún trabajo. Hay trabajos sobre madera fósil y hay gente que lo intentó, pero no se llegan a identificar bien. Muchas gracias. Pasamos al